se nos pide que determinemos la función que describe la complejidad temporal del siguiente código, y luego expresemos la complejidad temporal utilizando la notación Vigo. Analizando el código primero observe que el tamaño de entrada es n, ya que estamos ordenando una matriz con n elementos, la sentencia condicional, incluido el intercambio, toma constante tiempo, independientemente de si la condición es verdadera o no. Llamaremos a esa constante tiempo c, tarda más si la condición es verdadera, pero es una constante de cualquier manera. El bucle interno va de j igual a 0 a j es igual a i menos 1, por lo que se ejecuta i veces y tarda c veces y tiempo, pero, ¿qué es y esto? Es donde las cosas se complican un poco más que en los ejemplos anteriores. Observe que el bucle externo está cambiando el valor de i, debemos analizarlo un poco más detenidamente. La primera vez a través del bucle exterior i es igual a n-1, por lo que el bucle interior toma c veces la cantidad n-1 vez. La segunda vez a través del bucle exterior i es igual a n-2, por lo que el bucle interno toma c veces la cantidad n-2 veces. El késimo tiempo a través del bucle externo i es igual a n-k, por lo que el bucle interno toma c veces la cantidad n-k tiempo, esto va hasta la enésima vez. A través del bucle externo, cuando i es igual a 1 y el bucle interno tarda c veces, una vez, el bucle externo simplemente hace que el bucle interno se ejecute una y otra vez ambos parámetros diferentes. Específicamente, está cambiando el límite en el bucle interno, por lo que necesitamos sumar el tiempo necesario para todas estas llamadas al bucle interno, de modo que tenemos el tiempo total requerido para. El orden de burbuja es f de n es igual a c veces la cantidad de n-1 más c veces la cantidad de n-2 hasta más c veces 1. Todos los productos tienen un factor común de c. Vamos a factorizar la cout que nos da f de n es igual a c veces la suma de n-1 n-2 n-3 hasta llegar a 1. Cambiemos el orden de la suma dentro de los paréntesis, lo que nos da c veces la suma de 1, 2, 3, hasta n-2 y n-1, y ahora trabajemos en determinar la suma dentro del paréntesis. Observe que si sumamos el primer y el último término, tenemos n, si sumamos el segundo y el penúltimo término, tenemos n, por lo que si emparejamos el términos de esta manera tenemos una suma de n, y debido a que la suma tiene n-1 términos, hay n-1 dividido por dos sumas iguales a n, lo que indica, podemos escribir f de n ya que f de n es igual al producto de c. N y n-1 dividido por 2 nuevamente n representa la suma de los pares, y n-1 dividido por 2 representa el número de pares que function f of n es la función que describe la complejidad temporal. Y dado que es una función cuadrática, la complejidad temporal es grande o de n al cuadrado. Espero que esto te haya resultado útil.